Y bueno, hace unos días el periodista Filiberto Cruz Monroy presentó su libro Asesinos seriales en México, en el que desarma y resume varios casos. Cruz Monroy sabe de lo que habla, pues trabajó temas policíacos durante muchos años. Me atrevería a decir, querido Filiberto Cruz Monroy, que eres uno de los mejores periodistas de nuestro país que ha seguido los temas policíacos. Muchas gracias, Elena. Te agradezco mucho. Nos traes un libro que tiene que ver con toda tu trayectoria y todo lo que has podido ver. Te agradezco mucho la invitación y bueno, pues acabamos de presentar este libro en la Feria Internacional del Libro, se llama Asesinos seriales en México y es una compilación de los últimos 50 años de los asesinos seriales que han operado en nuestro país. Tenemos 21 capítulos y todos ellos abundan un poco en la vida de estos personajes y al final hacemos varias reflexiones acerca de esta situación tan dolorosa, porque al final del día es eso, ¿no? Es una situación muy dolorosa y cómo de alguna manera es una calca de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Hablamos un poco del tema del feminicidio, por supuesto, y un poco también del tema de la impunidad. Son dos temas que tocamos de manera recurrente, ¿no? Y que se ven en el desarrollo de las personalidades de estos sujetos. Vamos a desmenuzarlo. Filiberto, ¿de dónde te surge la idea? Obviamente tú te has dedicado muchísimos años a los temas policíacos, de seguridad, pero ¿de dónde te surge la idea de escribir este libro con tantos casos? Notamos que había un hueco, que había un hoyo negro en materia de asesinos seriales, en el sentido de que sí hay información, porque sí la hay, sin embargo está desperdigada y no había un compendio, esta compilación de casos que estuvieran en un mismo texto y que en este texto uno pudiera pues de manera más práctica acceder y conocer de manera rápida estos casos. De ahí surge esta necesidad. Además, hay información que uno puede acceder de manera hemerográfica, bibliográfica, que inclusive raya a veces en lo mítico acerca de estos personajes o que es información a todas luces errada o falsa. Y fue un ejercicio no solo de escribir y de poner la información, sino de quitar también y decir esto no va. Por ejemplo, había en los primeros casos asesinatos, una mujer que fue asesinada, atribuida a 3 distintos asesinos seriales, ¿no? Y pues son cosas que evidentemente no tienen lugar, no son así, ¿no? Que convivieron en espacio y tiempo algunos de estos asesinos seriales no significa que evidentemente mataron a la misma mujer los 3, y cosas por el estilo, o esta tendencia que existe a mitificar o a poner un halo de mito alrededor de estas personas, y creo que en el libro, de alguna manera, mi editor Edgar Kraus de HarperCollins y tu servidor, logramos desmitificar, quitar un poco esto y presentar a estas personas como son. ¿A qué personajes vamos a encontrar justamente ahí? Bueno, tenemos muchísimos, por supuesto. Tenemos el último, que es este señor Andrés Mendoza Celis, conocido como el caníbal de Atizapán, que fue célebre, ¿no? Que operó durante muchísimos años. Pero tenemos casos célebres como el de Juana Barraza Samperios, la Mataviejitas, el de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. También tenemos, por ejemplo, al caníbal de Chihuahua, es un caso muy, muy interesante. La verdad es que les recomiendo la lectura. Ese caso es impactante. Los monstruos de Ecatepec, por ejemplo, ¿te acuerdas esta pareja que cometía estos feminicidios en Ecatepec y que lo hacían de una manera brutal y que después comían la carne de las víctimas, ¿no? Terrible. Ahora me pregunto, revisando un poco tu libro y lo que tú planteas en él, ¿cómo llegas a ser un asesino serial? O sea, eso me habla de impunidad. Sí. La pregunta principal yo creo que nos hacemos todos es ¿qué te lleva, no, a ser un asesino serial? Y yo a la gente le respondo de una manera muy sencilla. Estos personajes de los que estamos hablando y con los que tratamos son personas que están rotas. Están rotas desde pequeñas porque fueron traicionadas por aquella persona que debió amarlas, cuidarlas, y todos fueron abusados sexualmente o emocionalmente o físicamente. Y de ahí podemos partir. Sin embargo, hay un componente que desconocemos y que también hacemos una reflexión amplia dentro del texto. No sabemos, porque hay personas que sufrieron, pero no se convierten en un asesino serial, evidentemente. Ajá. ¿Qué es lo que pasa allí? Podría ser, yo creo que es multifactorial. En algunos casos puede ser una cuestión fisiológica, química en el cerebro, en algunos quizás genética, en algunos una cuestión social, lo que detona la conducta homicida. Porque muchas personas pasaron una mala niñez y jamás se convirtieron en una persona que matara a alguien, ¿no? Pero algo pasa, y allí es donde la ciencia todavía pues no logra desentrañar qué es lo que pasa. Pero sí existe esto, ¿no? Son seres
profundamente dolidos y golpeados. Hay un factor en común, sí, por digamos. supuesto. ¿Qué tan difícil te fue, Filiberto, encontrar documentación para que tú nos pudieras hablar de estos perfiles? Es complicado, sobre todo uno va retrocediendo en el tiempo y la información se va haciendo más escasa, pero además más volátil. Es información que se te escurre de las manos porque te das cuenta que no es certera y te percatas que quizás hay muchos errores. Y allí es donde cuesta, ya empieza a ser un poco engañoso el asunto, empieza a entrar en los pantanosos. Ya se ve que el ejercicio periodístico de los últimos años ha mejorado muchísimo, porque hay testimonios de la señora de la tiendita, porque ahora los reporteros, es común, ¿no?, que te digan, tienes que traerme testimonios, tienes que traerme entrevistas con expertos, no solamente te tienes que ir con la información que te da la autoridad. Y antes creo que eso no ocurría, claro. Y hay poca información que uno pueda confiar en ella. La verdad es que me parece que es terrible que tengamos que hablar de un libro de asesinos seriales, porque esto nos habla de que no es un asesino, sino es un asesino que lo ha podido, a través de la impunidad, cometer una y otra vez. Sí, al final del libro hablamos mucho de la impunidad. Como tú bien sabes, porque también te ha tocado cubrir estas fuentes, el 90% de las carpetas de investigación se van al no ejercicio de la acción penal. ¿Esto qué significa para la gente que nos está viendo? Que esas carpetas simplemente en las procuradurías, fiscalías ahora, deciden no investigarlas. ¿Por qué? Porque no tienen elementos ni recursos para hacerlo. Y entonces de 100 casos dicen, con estos 10 nos quedamos y estos 90 los vamos a desechar. Es un nivel muy alto de impunidad. ¿Con qué nos vamos a quedar los lectores de tu libro? Es un gran documento, además histórico, ¿no? Un documento que va a servir muchísimo para futuros casos, que esperemos que sean los menos, pero ¿con qué nos podemos quedar los lectores? Con una visión real, una visión honesta, una visión desmitificada de estos casos y con unas reflexiones profundas acerca de temas como el feminicidio, de temas como el trabajo que está haciendo la autoridad y también el papel que desempeñamos nosotros los periodistas en este mundo, también los peritos, los abogados, los criminólogos y la sociedad en general. Sí, porque seguro hay... Todos tenemos responsabilidad. Sí, por supuesto. En algún punto, en algún momento del transcurso de la vida de estos personajes tenemos una responsabilidad y creo que ninguno la hemos asumido de manera coherente, ¿no? Claro, y además lo que leí también es que muchos de ellos han sido detenidos por mera casualidad. Algunos de ellos. No es fácil detener a un asesino serial porque evidentemente es una persona astuta, ¿no? Sí. Que tampoco no son brillantes ni son genios, eso hay que quitarnos un poco de la cabeza, pero son gente que sí son astuta, ¿no? Juana Barraza era una persona muy astuta. Este sujeto, Andrés Mendoza, era muy astuto. No era un tipo culto, pero era astuto, porque 30 años logró hacer esto sin que nadie lo detectara. En total impunidad, por Y no supuesto. es fácil detenerlos. Sin embargo, creo que sí, a todos, y te digo, a todos me incluyo, a todos nos hace falta más profesionalización. Y el caso de ese Andrés Mendoza Celis es muy claro, cómo el esposo de la víctima, que es un policía, logra desentrañarlo en un día. Vamos a tener que leer con muchísima atención tu libro. ¿Dónde lo encontramos? Está en todas las tiendas, está en internet, por supuesto, Amazon, Google y en cualquier librería que les guste a ustedes, ahí está. Un gran regalo para estas fiestas navideñas. Muchas Además, gracias. Filiberto Cruz Monroy, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho.